sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. Mira, puto, vas a ganar las decisiones del gobierno popular. Una realidad muy distinta a lo que me contaba Clarín, lo que pasaba en Canal 13. Mi viejo en el 2003 recuperó el trabajo y desde ahí vamos progresando. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. Soñás tanto este día y cuando pasa, pero bueno, la verdad muy contenta, muy contenta. Hoy festejamos, mañana empezamos a ver qué hacemos con esta maravilla. Bienvenidos. La gratísima noticia sobre la constitucionalidad de la ley de medios, que como no podía ser de otra manera, pensamos en el fondo de nuestros corazones, declaró la Corte Suprema de Justicia, nos ha sorprendido en Nueva York. Y nos vino muy bien reflexionar frente a la Estatua de la Libertad sobre cuánta más libertad tenemos ahora a partir de la sanción como constitucional de la ley de medios. Porque no es la misma libertad, aunque la podamos mencionar, aquella que está dirigida, aquella en la cual nos informamos a través de una fuente dominante sobre las otras, a la que ni siquiera podemos prestar atención, o que terminan haciendo lo que la voz, el megáfono gigante, pretende que se digan. Conducen nuestra vida. De alguna manera son los que gravitan en nuestro tiempo, aquellos que nos están diciendo cómo comportarnos, crean las pautas culturales, como dice el doctor Raúl Zaffaroni en su ejemplar e inolvidable fallo. Si no hay pluralidad, si no hay una manera de tener plena conciencia de todos los elementos que tenemos que considerar para conformar nuestra opinión, la libertad mengua, se opaca, se eclipsa. Vamos a hablar, después de la pausa, de lo que significa la votación por parte de la Corte Suprema de Justicia como constitucional, definitivamente, de la ley de medios. Enseguida volvemos. Cuántas emociones hemos vivido esta semana. Resulta inolvidable, además de inesperada. Debemos confesar que lo ha sido. Y es en ese marco que quiero empezar el programa periodísticamente pidiendo disculpas a los integrantes de la Corte, particularmente al doctor Ricardo Lorenzetti. Saben ustedes cuánto hemos criticado a la Corte. Creo que ha sido justo en algún caso, pero lo que no era justo, en lo que no teníamos de ninguna manera razón, era en el preconcepto de que la Corte iba necesariamente por pertenencia a fallar en contra de la constitucionalidad de la ley de medios. Así que me da mucho gusto. Es la vez que pido disculpas, doctor Lorenzetti, con mayor énfasis, y lo hago con el inmenso placer espiritual que esto provoca, tal como de alguna manera lo había dicho cuando no podía concebir que iban a ser ustedes capaces de eludir las pertenencias, la enorme presión que significa para el resto de sus vidas lo que han decidido declarando constitucional a la ley de medios. Y también fuimos críticos cuando ustedes convocaron a la audiencia. Parecía que aquello era seguir tirando la pelota para adelante. Y no fue así. Ahora aquella audiencia ha cobrado un valor muy especial. O ustedes tenían una idea del voto y lo afirmaron en la audiencia, o todavía estaban definiéndolo. Y aquella audiencia inolvidable ahora entre el gobierno, el Estado y el grupo Clarín viene a explicar el fallo que ahora conocemos. Porque aquellas tribulaciones, la falta de argumentación que expuso el grupo ante la pregunta contundente de en qué afecta la libertad de expresión, la sustentabilidad de los medios, ha sido clave indudablemente cuando uno lee el fallo
de la Corte Suprema de Justicia para que tomasen esta decisión. Por favor, comencemos. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín con estas normas que pretenden desconcentrar. Hay que entender cómo están estructurados los servicios y qué tipo de servicios se prestan. Por ejemplo, Cablevisión presta el servicio de Internet y de televisión por cable. Ese servicio se presta sobre una red de una compleja tecnología que es nacional. Tiene 8.300 kilómetros de largo en forma de anillo y que desde... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sobre la sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, si se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Lorenzetti. Permítanme decirles que la libertad de expresión, que es lo que resguarda esta ley, es un valor simbólico. La ley de defensa de la competencia es una ley que resguarda el mercado. Valor simbólico y valor de mercado no son exactamente lo mismo. Aparte de esta limitación, sucede que con el régimen de multiplicidad de licencias y la codificación de mercado, se afecta la escala y alcance del Grupo Clarín. Es el grupo que por su tamaño impide, digamos, tener, como lo decía ayer Cintia Ottaviano, cuando ellos gritan, los demás susurran, justamente por su volumen y por la audiencia, por la llegada, por la pisada y por el tamaño y la cantidad de medios que detentan. Si uno reduce la escala de la empresa, no se puede mantener la infraestructura tecnológica existente que hay que volver a hacer con las innovaciones tecnológicas. El Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene, genera barrera a la entrada de competidores, tiene la posición dominante, por lo tanto, marca precio y condiciones de competencia, y por otro lado ha llevado adelante prácticas predatorias y excluyentes. Tanto es así que su conformación de licencias ha incluido la compra de competidores, no para explotarlo, sino para cerrarlo. Esto ha generado que su posición dominante a nivel nacional esté acompañada de posiciones monopólicas en lo local. En la pericia económica que han sido citados por los jueces de Cámara en los votos que son hoy materia de discusión en esta, se habla con toda claridad de cómo la red actual hace a la empresa sustentable. Sustentable quiere decir que puede seguir subsistiendo. Si se altera esa red actual y se imponen las licencias que nosotros consideramos que son limitadas e irrazonables, esa sustentabilidad se va a perder y se va a perder una voz crítica, quizás la única que hoy existe en nuestro país. Gracias. Lo que sostiene el Estado Nacional es que una licencia de servicios de comunicación audiovisual se enmarca en una actividad de interés público y que por lo tanto no es asimilable a la propiedad, digamos, de una fábrica de galletitas. Como se trata de una actividad de interés público, tiene expresas regulaciones y la Administración tiene en pos del interés común, es decir, no discrecionalmente, pero sí en pos del interés común, determinadas facultades. O sea, el cambio que introduce, las restricciones que existían en la ley anterior, no afectaban la economía de escala y alcance como le hace ahora. El tema es que esta ley limita mucho el tamaño de la empresa y no le permite tener la capacidad necesaria para competir en el mercado convergente, dinámico, que es la comunicación hoy en día. Gracias. Sexta. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular, de cómo reciben sus ingresos y de dónde prestan sus servicios. No, la pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara, dice,
usted dice es necesaria determinada sustentabilidad Sí. para tener libertad de expresión. Lo Sí. que no tienen ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. Como argumento, en el caso... En relación a la libertad de expresión. En esto, íntimamente relacionado con el intento de explicación precedente, existen en el caso argentino otros grupos multimediáticos de menor tamaño que muestran rentabilidad, que tienen canales abiertos. Tenemos casos que expresan estos problemas de escala a un nivel menor. Lo que creo que debe ser establecido es que... Le pedimos que se concrete, porque el argumento en el cual sustenta su posición es necesaria determinado volumen económico para garantizar la sustentabilidad, y si no existe eso, hay afectación de la libertad de expresión. Quien no tiene ese volumen económico no tiene libertad de expresión. El argumento más que... Intento reformular el argumento. Como economista me parece que hay un abuso del lenguaje en la aplicación sistemática de la palabra monopolio, mercados en los cuales hay una pluralidad de jugadores y oferentes, y creo que esto como economista debo dejarlo sentado. No hay ningún mercado en que participe este grupo que pueda ser caracterizado rigurosa y técnicamente como una situación de monopolio. Es bueno en este caso tener una idea del tamaño de lo que tiene el Grupo Clarín en lo que respecta a medios audiovisuales, que es lo que la ley regula, teniendo en cuenta también que el Grupo Clarín tiene y detenta en el uso, digamos, de la libertad de expresión, de la palabra, de la comunicación, muchos otros medios de enorme alcance que no están regulados por esta ley. Pero en ese contexto tenemos que decir que en los sistemas de cable, las licencias de cable que existen en nuestro país son 1.117, que están en manos de 709 licenciatarios, es decir, un promedio de 1,6 licencias por licenciatario. El Grupo Clarín detenta 237, 200 veces más que el promedio de los licenciatarios de la Argentina. Eso expresa alguna desigualdad en el uso de la libertad de expresión, por ejemplo. ¿Quiénes pueden estar a favor del monopolio? ¿Los dueños o los que sacan ventajas de un monopolio? ¿Quiénes podrían estar a favor de la monarquía según nuestros conceptos, en contra de la idea de la república? Si la república es la que nos incluye a todos y la monarquía deja una élite que está por encima del resto. Bueno, aquellos que como condesas, como duques, como príncipes se sientan en los estudios de los medios monopólicos son los que pueden estar a favor, porque de otra manera no se concibe, no hay una explicación racional, no hay una manera inteligente de decir por qué se está a favor del monopolio. Esto me parece que es lo que explica muchas de las reacciones que se han oído y visto esta semana. Yo no puedo respetar el fallo de la mayoría. Yo voy a denunciar el juicio político del presidente de la Corte. Tengo autoridad moral. Tengamos cuidado con esto. Nosotros desde el PRO vamos a exigir y vamos a trabajar y vamos a hacer una presentación judicial en estos términos, muy bien, si todas estas condiciones están dadas, como la misma Corte lo dice en el fallo, entonces estamos de acuerdo, la ley puede ser constitucional, pero la verdad es que las condiciones no están. Hoy un integrante de UNEN, como Alicia Carrero, dice, voy a pedir juicio político a Ricardo Lorenzetti. ¿Comparte esta idea? Bueno, el caso de Carlos Lorenzetti es bastante curioso. Ustedes saben que Lorenzetti, para que lo sepa todo el pueblo argentino, parece un hombre de bien, es un hombre de un pasado oscuro. Nosotros tenemos todos los expedientes de Rafaela, un hombre muy vinculado en ese momento a asociaciones médicas y a pactos espurios con el famoso Alderete. ¿Se acuerdan que se cobraban las coimas en la estación de servicio de la entrada a Rosario? Hay 4 votos por un lado, 2 en otros artículos. Atención. Debo confesarle que yo no me puse a estudiar la ley, son 390 y tantas páginas. Es todo plata, es todo sucio, escuchá. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es hacer renunciar a Sabatella y convocar en un mecanismo lo más urgente posible para seleccionar personas técnicas idóneas para conducir el AFCA. Por lo cual, mañana nos estamos presentando con el bloque PRO actual para pedirle a la Corte Suprema que garantice que el AFCA
haga lo que dice el fallo. Hoy Sabatella no es una persona independiente, es absolutamente, digamos, un operador del gobierno, es parte del gobierno. El AFCA trabaja como tal, como un organismo del gobierno, no del Estado. El zorro no puede cuidar el gallinero. No, no. Para que esto sea absolutamente democrático y en función de cómo ha venido actuando, la verdad, Sabatella debería renunciar. Un comisario político sentado en el ASCA, ASCO o Confero, como le quieran llamar, va a decidir qué es lo que yo voy a ver o qué van a ver mis hijos en cualquier canal o radio de la República Argentina, o qué es lo que yo voy a poder decir, o ustedes como conductores de un programa, qué es lo que van a poder decir o no. Esta ley, tal vez, en un país distinto a la Argentina, podría llegar a funcionar. En nuestro país no, porque este gobierno se sirve y se va a servir de esta ley, y los que vengan también. ¿Opaca este triunfo judicial, como lo han llamado algunos analistas, esa revés electoral que tuvo Cristina y el kirchnerismo en las elecciones del pasado domingo? Sin duda, las elecciones eran motivo de análisis prolongados durante esta semana, las próximas, de realineamientos políticos, y esto se convierte en un alud que tapa todo aquello. Además tiene un efecto de euforia en un gobierno que ha venido sucediendo o sufriendo derrota tras derrota, disminución tras disminución. El timing, ¿no? Acabamos de tener elecciones hace 2 días y yo no creo en este tipo de casualidad. Quédense tranquilos. Y le quiero decir al pueblo, no hay mal que por bien no venga, pero que empiecen a pensar en ponerle el cuerpo a la conciencia. Nosotros vamos a salir a la calle, no solo por la libertad de expresión y por los trabajadores, nosotros vamos a salir a la calle en defensa de nuestro derecho y de nuestra libertad a saber. Nosotros no queremos ser informados solo por Moreno, Cristina Kirchner o 678. Nosotros queremos medios plurales y no dominados por un autoritarismo. En nombre de nuestra libertad, yo convoco a los argentinos en forma no violenta y pacífica a resistir por nuestra libertad, no por el Grupo Clarín, por nuestra libertad. Y lo vamos a hacer de manera no violenta, de manera pacífica, a defender nuestra libertad. Igualmente es una victoria a lo pirro. Algo que quiero sumar a esta parte de bajada de línea tiene que ver con Rodolfo Terraño, que ha tenido declaraciones durísimas contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero muy duras, viniendo de un hombre del equilibrio que siempre ha demostrado Terraño, llaman poderosamente la atención. Y uno dice, ¿por qué esta debilidad frente a tanto poder mediático? Bueno, Rodolfo Terraño es el hombre que les presentábamos hace un par de semanas en nuestro programa. Fue testigo de lo que es capaz de hacer el poder mediático sobre el poder político. En aquella noche del 12 de junio de 1989, cuando él va de parte de Alfonsín a decirle a Menem que van a entregar el gobierno antes, y lo encuentra a Menem sentado con Mañeto, dictaminando Mañeto en ese momento cuáles eran las coordenadas del gobierno argentino en los años 90, en esa década que resulta infame en el recuerdo prácticamente de todos los argentinos. Entonces, vale la pena evocar aquel momento en el cual un hombre que era testigo de algo histórico no le llamaba la atención. Es coherente con este Rodolfo Terraño, que ahora es tan crítico de la Corte Suprema por la decisión que ha tomado en torno a la ley de medios. Yo viajo a La Rioja para comunicar al presidente electo. Entonces yo llegué allá, Menem estaba con Mañeto y con un árabe, creo, que había venido. Bueno, cuando yo llegué, bueno, él hizo una parte y le dije, vengo a avisarte que el presidente renuncia esta noche. ¿Qué hacía Mañeto ahí? Ah, no lo sé, yo digo quién estaba, qué sé yo qué hacía. Además no le pregunté a Menem, yo no iba para eso. Pero esa fue la historia. En estos días de particulares incoherencias, cuando nos dicen dos cosas opuestas al mismo tiempo,
hace mucho bien leer el fallo del doctor Zaffaroni. Digo el del doctor Zaffaroni porque es el único que he leído hasta este momento. Probablemente todos los fallos tengan una cierta riqueza, pero el del doctor Zaffaroni directamente es un tratado sobre la justicia, sobre la cultura, sobre la democracia, sobre la vida misma. Es un trabajo excepcional, léanlo. Está en mi página, debe andar dando vueltas por todos lados, si ustedes lo quieren buscar. Es una pieza inolvidable y hace mucho bien, porque en una sociedad en la que su periodismo dominante se anima a decir al mismo tiempo que el gobierno es el más débil del mundo, pero que el gobierno es el más prepotente y autoritario y fuerte del mundo, no cabe. La inteligencia tiene que ser un mecanismo de defensa. No puede ser que el gobierno sale derrotado, es débil, no puede continuar, se duda de la gobernabilidad y al mismo tiempo tiene una enorme capacidad de presión sobre la Corte Suprema de Justicia, que hasta el día en que se vota la constitucionalidad de la ley de medios será mimada, tenida en bandeja por ese sector de la opinión. En consecuencia, ante tanta incoherencia, hace bien leer lo que escribió el doctor Raúl Zaffaroni. Hay una tensión en el derecho doctrinaria y jurisprudencial que no la inventamos nosotros, ni mucho menos, viene de Estados Unidos, de fines del siglo XIX, de toda la discusión de leyes antimonopólicas. Hay una visión privatista y una visión publicista. Una visión privatista que, hace pie en los derechos patrimoniales, no de propiedad solo, porque propiedad de idea de dominio, de un inmueble, no, derechos patrimoniales frente a interés público. La mayoría de la sentencia de la Corte se inclina por la posición publicista, por decir, hay un interés público. Ahora, cuidado, que esto no significa que se niegue el derecho de propiedad, en el sentido de la propiedad inmueble, todo eso no tiene nada que ver, que se niegue el derecho a la preservación de los intereses patrimoniales, ¿no? Hay actos lícitos del Estado, que son lícitos, que pueden afectar patrimonio. Y en tal caso, se demanda al Estado y se le dice, señor, me está afectando mis intereses patrimoniales, y el Estado tiene que reparar, que resarcir la lesión patrimonial que se ponga, de modo que esto, cuidado, no estamos con esto negando los derechos patrimoniales. Porque esto no es una confiscación, ¿no? Bueno, en todo este debate se ha puesto el acento en la cosa política. A ver. Se ha puesto el acento en que, el monopolio, el oligopolio puede determinar la conducta política, subir o bajar a alguien, etcétera, que puede ser un peligro para la democracia. Yo eso no lo subestimo. No sé si voltear un presidente, pero subir y bajar un candidato, sí. Bien, eso lo puede instalar, lo puede no instalar, eso, lo sabemos. Hoy los medios audiovisuales, y a lo largo de todas estas décadas, fueron cobrando una importancia conformadora de cultura. Cuando digo cultura no me refiero al cine, a la televisión, al arte, a las artes plásticas, a la literatura, sino cultura en un sentido antropológico, ¿no? La configuración de cómo coexistimos, cómo interactuamos en sociedad. Los medios nos condicionan modas, valores positivos, negativos, prejuicios, creencias, lenguaje. Claro. Cuidado, el medio es configurador de cultura. ¿Amigos o enemigos? Amigos o enemigos, simpatías, antipatías, estereotipos, buenos y malos. Todo eso, cuidado, dejar en manos de un monopolio, de oligopolios, la configuración de nuestra cultura es permitir una homogeneización de la cultura. Y nosotros, los argentinos, tenemos una sociedad pluriétnica y pluricultural. Y esa es nuestra esencia. ¿Por qué? Porque desde los pueblos originarios hasta los abuelos que vinieron del barco, de cualquier parte del mundo, nos formamos así. Y esa es nuestra cultura. Es una cultura plural. De ese pluralismo sale nuestra riqueza cultural, nuestra dinámica cultural. Eso nos obliga a una interacción tolerante, en el mejor sentido de la palabra, no de que vos estás equivocado pero te aguanto, sino en el sentido de la coexistencia pacífica.
del respeto al otro, y eso no se puede dejar en manos de un monopolio, de un oligopolio. El librito de Berger y Luckman, los medios crean realidad. Sí, claro. Yo no sé lo que pasa en Siria en este momento, me entero a través de los medios, y como me lo muestran creo que estoy viendo la realidad, pero me muestran una película cortada, no sé cuándo empezaron a filmar, cuándo terminaron. Y eso es la realidad que me determina, me condiciona mi conducta todos los días, ¿no? ¿Por qué cree usted que no se entendió lo que marca como dependencia cultural para incorporar al debate y al debate público esta cuestión? No lo sé, pero me llamó poderosamente la atención que esto no entró en el debate, en la discusión. Para mí esto es lo fundamental. Lo político es un capítulo de esto. Pero esto es... Discúlpeme, político y además reducido a que fuera una confrontación entre un gobierno y un determinado medio. No, pero eso es un capítulo y una coyuntura. Pero la cuestión es mucho más grande. No en vano, la grande democracia del mundo tienen leyes reguladoras y algunas mucho más fuertes que esta, como la que prohíbe el cruce de medios gráficos con medios televisivos, por ejemplo, o lo limita, que esta ley no lo limita. Es decir, creo que si lo comparamos, la ley alemana es mucho más restrictiva, si se quiere. Este paso va a ser trascendental y creo que este fallo marca una línea jurisprudencial que, en fin, no sé quién la escribirá el día que ya no estemos, pero creo que se va a recordar, ¿eh? Mirando Nueva York desde Battery Park, donde estamos aquí frente a la Estatua de la Libertad, ¿no ve estos impresionantes edificios, algunos de ellos ya con varias décadas, pero una gran dignidad arquitectónica, todo lo nuevo que permanentemente tiene la ciudad de Nueva York y sobre todo aquello que sustituye las Torres Gemelas como un homenaje, como un recuerdo muy especial. También lo imponente que resulta New Jersey, vista desde aquí. Y sabe que detrás de todo esto hay una historia que tiene que ver con el liberalismo, que se refiere al progreso económico, y entonces en el corazón del capitalismo. Lo primero que quiere decir respecto a lo monopólico, a lo oligopólico, es que esto traiciona fuertemente al sistema. Quienes creen en el capitalismo y quienes lo sobrellevan saben que la palabra monopolio traiciona absolutamente todo esto. Y es lo que hemos estado haciendo en materia comunicacional, entre otras, en la República Argentina. De ahí viene la fortaleza moral también de la ley de medios. The provision of information is a kind of public good. And a public good means that everybody benefits when you provide it. There often is a high level of concentration in media. And traditionally, economists focus on the lack of competition that's associated with high levels of concentration, driving up prices and therefore having economic distortions. But what I think the consequences of concentration here are markedly worse because they undermine the marketplace of ideas, which is fundamental to a democracy. And some countries have realized that because information is a public good, media is a public good, there needs to be public support. And one can have, I think a number of countries have demonstrated that you can have public support and independence. One has to understand that markets, even if they are not restricted by government, are not necessarily fully free. There are pockets of monopoly power everywhere. And so that in order to make markets really free, to make markets work like markets, you need government. So that one of the major objectives of government policy is to make markets free. And that won't happen on their own. We've had a program that I've been involved in is called Making Markets Work Like Markets. And it is quite remarkable how in the United States and in other countries that are called free markets, markets don't act like markets in many areas. One of the areas in which that's true is the media. And that's why I've suggested it takes strong government intervention
both in the regulatory sphere, in the licensing sphere of what kind, and in, I think, proactive, actually creating competition to a uncompetitive media that on its own might develop. Una de las acciones más perversas del Grupo Clarín es el de usar a sus empleados. Seguramente habrá muchos que hasta ideológicamente estén de acuerdo con el grupo, pero trabajar sobre el miedo a perder el trabajo, cuando hay un compromiso formal del que todos estaremos muy atentos que se cumpla de parte del gobierno y del AFSCA, de que no habrá una sola persona amenazada en su fuente de trabajo. Utilizar frente a los trabajadores el miedo, inocularlo, como lo han hecho en estos días, da vergüenza. Y da vergüenza sobre todo porque el Grupo Clarín ha sido el que más ha humillado a sus trabajadores, el que menos libertades sindicales ha permitido, el que les pone una cámara apenas se encuentra que hay una reunión para tratar algo que tenga que ver con la relación con la empresa. Entonces, quienes persiguen, hostigan, mortifican y humillan a sus trabajadores no tienen derecho ahora a usarlos como el elemento que se perjudica a raíz de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios. Con la plena constitucionalidad de la Ley de Medios se abre un nuevo panorama para nosotros, trabajadores de prensa. Esta comisión interna, junto al resto de los compañeros de los noticieros de Canal 13 TN y tn.com.ar, estamos dispuestos a dar las discusiones necesarias para sostener los puestos de trabajo. No vamos a negociar ni permitir ninguna medida o situación que vaya en detrimento de nuestra labor. Pero también somos conscientes de que nuestra función como periodistas no es cuestionar la legalidad otorgada por amplias mayorías del Congreso en el año 2009, la amplia discusión popular a través de foros y asambleas en todo el país y por las distintas instancias del Poder Judicial. En ese sentido, volvemos a manifestar nuestro pleno apoyo a la legalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su aplicación sin omisiones ni privilegios. Declaramos el estado de asamblea permanente. Trabajé mucho en Canal 13 y yo fui testigo de que de 800 empleados que tenía Canal 13 pasó a tener 400, porque 400 fueron despedidos en ese momento, ni antes ni después. Cuando el Grupo Clarín se hizo cargo de Canal 13, 400 empleados, la mitad fueron despedidos. Hemos hablado con el corazón encendido de los 30 años de democracia que se cumplieron el miércoles pasado. Todos tenemos la imagen del doctor Alfonsín, aquella noche gloriosa del retorno de la democracia, pero todavía es imperfecta. Lo era por muchísimos motivos, pero sobre todo por el dominio de los medios de comunicación. 2 veces los medios gravitaron para quiebres institucionales que se dieron, porque entregar el poder antes de terminar su mandato, como tuvo que hacerlo el doctor Raúl Alfonsín, no es lo que institucionalmente uno hubiera deseado en el transcurso de la democracia. Y eso ha ocurrido por el inmenso poder de los medios. Reflexionen sobre esto. Cuando Mañeto le dijo al doctor Alfonsín, usted es un estorbo, apártese, porque Alfonsín le pedía para poder terminar su mandato, eran apenas Clarín y Radio Mitre que le habían comprado clandestinamente. Ahora tienen casi 300 medios más. Imaginen la capacidad de lobby, el poder, lo que influyen sobre los políticos, lo atrapados que lo tienen. Cada uno de ellos es un verdadero rehén. Si los llaman desde los estudios de TN para cualquier programa, no se pueden negar, porque si se niegan, están corriendo el riesgo del ninguneo o del destrato, y lo saben muy bien, porque pasan de ser personas muy estimadas y muy valoradas por el monopolio a personas separadas y descartadas por parte del mismo. En la mira de hoy, la constitucionalidad de la Ley de Medios en Argentina, con el fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo cambiará el sector de los medios audiovisuales en ese país? Primero vamos a entrar con nuestro primer invitado,
que es Martín Echevers, vocero de Grupo Clarín. Ustedes habían ya declarado, después de conocida la decisión, que ustedes van a buscar apelar ante instancias internacionales. La apelación a tribunales internacionales es una apelación que corre en paralelo, no suspende los efectos del fallo. Usted sabe que los tribunales internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, que son una instancia de apelación de las decisiones últimas de los tribunales nacionales, pueden revocar estos fallos, pero no suspenden los efectos mientras tanto se debatan en la sede internacional. Con lo cual, ambas cosas van en paralelo. No se apelan las decisiones de la justicia argentina ante el sistema interamericano. No es que el sistema interamericano sea una cuarta instancia que va a controlar todas las decisiones de la Corte Suprema. El sistema interamericano está previsto para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso implica que protege derechos de las personas, no de empresas, de grupos económicos, de medios periodísticos. Entonces, no se puede impugnar la decisión de la Corte Suprema en el caso Clarín, porque Clarín no es una persona física. Welcome you to a hearing which will consider the situation of the right to freedom of expression in Argentina. El gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública y no sé qué es peor. Prefiero personalmente la cárcel al odio y la descalificación. Prefiero la cárcel a que el Estado, con su enorme poder, cambie la historia de mi vida. Pido formalmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite la Argentina antes de que sea tarde. Gracias. La audiencia que se celebró ante la Comisión Interamericana no es por un caso concreto, sino para analizar una situación general. Quienes plantean el pedido de esa audiencia, quienes realizan ese pedido, son periodistas que se sienten victimizados por la situación de libertad de expresión en Argentina. Nada tiene que ver esta audiencia entonces con la discusión sobre la ley. Ahora, me parece una falta, por lo menos una falta de respeto, que un grupo de periodistas de Argentina, con la situación de Argentina y la situación de libertad de Argentina, presente un pedido de audiencia a la Comisión Interamericana, haciéndole perder tiempo a la Comisión Interamericana sobre la situación de Argentina cuando hay urgencias dramáticas que implican el derecho a la vida, por ejemplo, de comunicadores sociales, de periodistas de grandes medios que se están jugando la vida por llevar adelante su trabajo. La Comisión Interamericana está para defender esa situación que ocurre en México, que ocurre en Honduras. Plantearía por lo menos una falta de decoro, de respeto hacia sus colegas en otras partes de la región. El fallo viene a ser un reconocimiento de que muchos que considerábamos que la ley de servicio de comunicación audiovisual respetaba ampliamente los estándares de libertad de expresión, o sea, es un reconocimiento de lo que veníamos sosteniendo desde muchos lugares. Me parece que es una excelente noticia, un poco tardía. La misma Corte está reconociendo con sus argumentos que no era difícil discernir entre la constitucionalidad de los artículos puestos en juego. De manera que es una excelente noticia. No me parece que tengamos que quedarnos tranquilos. El Grupo Clarín va a seguir peleando en contra de la implementación de la ley. Lo que está fuera de discusión es que es una ley constitucional que se adecúa a los estándares de libertad de expresión. Eso es una excelente noticia, pero tenemos que estar atentos porque va a seguir siendo judicializada la democratización de la comunicación en nuestro país. Lo que hemos querido decirle esta noche desde Bajada de Línea con todo nuestro equipo de producción que ha trabajado de manera admirable tanto aquí como en la ciudad de Buenos Aires es que tenemos más democracia, tenemos una mejor democracia. En los próximos años se verá que al no haber voces dominantes, que al existir ciertamente la pluralidad, vamos a poder saber que elegimos mejor, que somos más dueños de nuestra vida y de nuestras opiniones y que no vivimos permanentemente llevados de las narinas por los que otros quieren que nosotros pensemos. Tenemos una mejor democracia, celebrémoslo. Son días venturosos para la historia de la Argentina. Son días en los que hemos encontrado una bisagra entre un pasado
de una democracia todavía imperfecta y el futuro, que podría ser de la búsqueda de una democracia mucho más perfecta. Ya volvemos. El Grupo Clarín tomó como estrategia judicial y además de cara a la sociedad una estrategia en la cual no hizo una discusión de fondo de los argumentos. Y esto empezó antes que la ley fuera ley. Basta leer los Wikileaks en los cuales en la embajada uno de los gerentes del grupo, al ser preguntado por la embajadora qué pasa con la ley de medios, dice, no pasa nada, está Mariotto discutiéndola en Tierra del Fuego o en Ushuaia. Aranda es una de las más poderosas y conocedoras figuras de los medios de la Argentina, con contactos en todo el país y la región. Sus observaciones sobre política, negocios y sobre cómo se ejerce el poder son reveladoras, así como su mirada sobre lo fuerte que puede jugar este gobierno y los anteriores en sus intentos por controlar los medios. Sus observaciones también señalan cuán debilitado quedó el gobierno de la Argentina tras la huelga del agro, dado que es probable que se haya dado por vencido en su intento de hacer aprobar una ley de medios, alguna vez prioridad estratégica del gobierno de la Argentina, por lo menos hasta marzo de 2009. Lo que está más profundo y subyace en ese texto es la poca confianza que le tenían a la posibilidad de la construcción popular y colectiva de la ley. Digo, lo que para nosotros era una herramienta de democracia importantísima, que era la reflexión con la sociedad de la ley, a otros sectores le parece un motivo de risa o de descarte de posibilidad que esta ley fuese ley. Esto va a marcar la pauta de cómo va a discutir el grupo, que no lo quiero centralizar solo en Clarín, los grupos concentrados en general van a tomar una política de no discusión de los argumentos, sino a través de frases que son casi eslogan. Es decir, que tal canal va a desaparecer, o que esto viola la libertad de expresión. Es decir, sin discutir, sin ir a la cosa medular de lo que estaba en discusión. Teníamos una norma heredada de la dictadura, pero que además contradecía, se daba de cabeza, con las prácticas asociadas a la libertad de expresión como derecho sistémico de una democracia. Y esto quiere decir que no hay democracia posible si no hay libertad de expresión. No solo es el derecho a decir, sino también el derecho a escuchar todas las opciones posibles, la pluralidad de ideas. Cuando era un derecho puramente individual, el Estado más bien tenía que abstraerse, no molestar. Ahora que es un derecho social, el Estado tiene que hacer acciones positivas o proactivas a los fines de que este derecho se ejerza plenamente. Yo no puedo respetar el fallo de la mayoría. Yo voy a denunciar el juicio político del presidente de la Corte. Tengo autoridad moral. Para la doctora Carrió era más fácil de inmediato salir a cuestionar la figura de los jueces de la Corte que a lo mejor tomarse el trabajo de leer el fallo y ver qué era lo que decían, porque no he escuchado ningún argumento sobre el fallo en sí mismo. Creo que esta ley nos ha dado un pantallazo de las dos Argentinas posibles, la Argentina de la imposibilidad de los grupos económicos que limitan esa facultad hermosa de hacer historia que tienen los pueblos, y la otra, la opción democrática, la opción del debate, la que nos desafía en la tolerancia y en la pluralidad. Al despedirnos, los queremos invitar para el programa de Tecnópolis, casi seguramente el próximo domingo, salvo que la actualidad nos dé un hecho tan importante como lo que decidió la Corte Suprema en torno a la ley de medios. Pero queremos dedicarle un programa a Tecnópolis, que ha terminado hoy con 4 millones de visitantes, incluyendo gente que jamás ha tenido la posibilidad de semejante deslumbramiento y aprendizaje como es Tecnópolis, porque ha sido ninguneado, dejado de lado por parte de los grandes medios de comunicación. En el diario La Nación, cuando hicieron el comentario de la apertura de Tecnópolis, lo único que mencionaron fue mi participación, por la estigmatización que lleva adelante el diario de los Aguíe, en un espectáculo de los tantos que se da, que yo nunca vi, ni siquiera sé exactamente para qué fue que grabé, que dura segundos. Eso era lo único que en la crónica mencionaban, con una intencionalidad política contra mí
y de alguna forma también contra Tecnópolis. Es así que no se puede vivir. Por eso nosotros, muy por afuera ahora de toda cuestión política, queremos regalarnos un programa referido a Tecnópolis. Ojalá que sea el próximo domingo. Hasta entonces, si Dios quiere. Salimos de Chacarita, pasamos por Belgrano a buscarlos a ellos, nos tomamos el 67, nos bajamos en Balbín, caminamos las 8 cuadras, entramos y nos dijeron, momento, son los visitantes número 4 millones. Cada vez que me acuerdo, la primera vez que entré a este predio, que parecía la isla de Lost, era impensable siquiera que pasaran 3 personas. Ahora estamos en las 4 millones en 3 años consecutivos. Y esto es un logro, bueno, de la Unidad Bicentenario, que ha puesto todo el profesionalismo en esto, y de todos los ministerios que estamos colaborando para que esta muestra sea el símbolo de la Argentina nueva que todos queremos que sea. Hubo mucha resistencia, todavía hay sectores que siguen cuestionando el valor de esto. Creemos que es difícil pensar en un mejor aporte del Estado para la gente que esta muestra, porque no solo le estamos dando diversión, le estamos dando una visión de futuro y esperanza que hace mucho tiempo que no se les daba a la gente. Yo quiero ir al pelotero. Yo quiero ir al acuario.